Dios te bendiga en este día, bendecimos el nombre del Señor. Este es un día glorioso en donde yo sé que el Señor te ha de ministrar a través de esta palabra. Esta ha sido una palabra que el Señor me ha venido inquietando a compartirla contigo, con aquella persona que va a escuchar esta palabra en la red. Espero que sea una palabra de bendición para tu vida. Bendecimos el nombre del Señor. Así que rápidamente busquemos la Sagrada Escritura en el libro de San Lucas, capítulo 10, y le voy a dar lectura del 25 al 37. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mi alma te alaba y te bendice, mi alma, Señor, te glorifica. Clamo, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tú tome control, Señor, de mi mente, tome control de todo lo que yo vaya a decir en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tome control, Señor, del ambiente, de todo lo que el enemigo quiera, Señor, movilizar para impedir que tú, Señor, te glorifique a través de esta palabra. Toca los corazones de los hermanos que hayan de escuchar esta palabra, y a aquellas personas que aún no son cristianas, Señor, puedan recibir cierta luz en cuanto a nuestra manera de vivir en Cristo Jesús. Señor, mi alma te alaba y te bendice. En el nombre de Jesús, amén. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al Señor, muchas personas le hacían preguntas capciosas para probarle y saber en realidad si nuestro Señor tenía tal conocimiento. ¿Okay? Debemos de recordar que nuestro Señor Jesucristo enseñaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Muchos de estos escribas, muchos de estos fariseos y muchas personas comentaban y decían: ¿no es este el hijo de José y María? ¿Cómo es que él ahora enseña estas cosas? Y una de las cosas que él enseñaba, dijo que el que no bebiere de su sangre y no comiese de su cuerpo no tendría parte en el reino de los cielos. Pero en esta ocasión, cuando el Señor está haciendo, establece esta conversación con este intérprete de la ley, ya venían los 70, habían sido enviados a la gran comisión a predicar el evangelio, el año agradable de libertad, de liberación en Cristo Jesús, buenas nuevas de salvación. Ellos llegaron regocijados y estaban contentos y decían que aún los demonios se les sometían a ellos. Y el Señor le había dicho a ellos: no se regocijen en que los demonios se os sujetan, sino más bien en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero cuando el Señor comenta esto, obviamente se encuentra en esos alrededores, se encontraba un intérprete de la ley y parece como que le picó un poco el comentario, pues este era el intérprete de la ley, era un abogado, una persona versada en la ley mosaica, y él pensaba que estaba cumpliendo con todos estos requisitos en cuanto a
a lo que el Señor le había comentado. Él le había preguntado al Señor cómo podría uno heredar la vida eterna. Y el Señor le dice a él, veamos, dice la Sagrada Escritura. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle el maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bendecimos el nombre del Señor. ¿Qué está escrito? Ok, del griego grafo, escribir, quiere decir esculpir, hacer conocido algo por medio de lo escrito, de escribirlo o registrar. Ok, en otras palabras, el Señor le estaba preguntando cómo tú lees, cómo tú lees, qué está escrito en la ley. El Señor le interesa las escrituras. El Señor le interesa saber cómo nosotros leemos y cómo nosotros entendemos lo que está escrito. Bendecimos el nombre del Señor. Y el Señor no vino a abolir la ley, sino más bien a cumplirla. Y en estos dos mandamientos que acaba de este intérprete de la ley, él estaba en lo correcto. Pues él había dicho, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Es el primer gran mandamiento, y que lo había leído en Deuteronomio 6.5, que ese es lo que dice Deuteronomio 6.5 de la ley. Aquí nosotros podemos ver un aspecto de la totalidad. En otras palabras, no es suficiente que nosotros le demos a Dios una parte. Dios desea toda la parte de nuestro ser. Dios desea que nosotros le amemos a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Bendecimos el nombre del Señor. Otra parte que citó este intérprete de la ley fue, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jehová. Bendecimos el nombre del Señor. Esta fue una pregunta capciosa. El intérprete de la ley ya sabía la respuesta a lo que él mismo estaba preguntando. Pero él quería preguntarle al Señor a ver si el Señor sabía con respecto a la ley. Y si el Señor hubiese contestado algo incorrecto, ahí hubiese el Señor quedado desacreditado. Si el Señor le comenta a él y le dice los dos mismos mandamientos que él dijo, sería una respuesta superflua, como ya eso lo sabemos, algo de este estilo, ¿no? Pues fue una pregunta, una excelente pregunta que le hizo el intérprete de la ley, pero fue una pregunta hecha con una mala intención. Hay muchas personas así, que a veces cuando tú estás dando una clase o tú enseñas, o estás hablando con ellos te hacen una pregunta a la que ellos mismos ya conocen la respuesta, pero te la hacen a ti para saber si tú tienes el conocimiento, como para probarte a ti, para evaluarte a ti como maestro, o evaluar en realidad lo que tú le estás comentando a ellos. Bendecimos el nombre del Señor. El Señor es un excelente pedagogo, un excelente maestro, ¿ok? Lo incita a que él investigue por sí mismo, al intérprete de la ley, que investigue por sí mismo y que practique lo que sabe. Porque verdaderamente no es tanto la interpretación como la aplicación del conocimiento. En otras palabras, nosotros podemos interpretar las escrituras, pero el Señor está interesado no solamente en que nosotros interpretemos, sino que nosotros apliquemos el conocimiento que nosotros estamos recibiendo de las Sagradas Escrituras. Esta fue la charla que él estaba teniendo con este intérprete de la ley, con este abogado, esta persona versada en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero el Señor, cuando comenta con él, lo incita a él a que él investigue por sí mismo y que aplique lo que él sabe. Y el Señor le dijo, bueno, haz esto y vivirás y tendrás la vida eterna. Bendecimos el nombre del Señor. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, no solamente debemos ser oidores de la palabra o lectores, sino más bien que nosotros apliquemos a nuestras vidas lo que el Señor ha escrito en la Sagrada Escritura a través del Espíritu Santo de Dios, y que nosotros podamos vivir lo que estamos predicando. Este es el gran reto para todo predicador, todo maestro, todo evangelista, todo pastor.
es vivir lo que uno predica. Este es el gran reto para todo el mundo. Bendecimos el nombre del Señor, porque podemos estar predicando, pero todavía aún tenemos flaquezas y debilidades con las cuales nosotros mismos estamos lidiando. Dice la palabra del Señor que no hay justo ni aun uno, todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y si nosotros esperamos a la perfección para nosotros cumplir con el mandamiento de Dios, nunca lo vamos a hacer, porque nunca vamos a llegar a esta perfección en esta tierra. Y siempre van a haber situaciones que se levantan y que el mismo enemigo va a levantar para tratar de impedir que el conocimiento de la Sagrada Escritura, el conocimiento verídico, genuino, sea aplicado a nuestras vidas. Bendecimos el nombre del Señor. Juan 5:39 al 40, dice la Sagrada Escritura: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengas vida eterna. En otras palabras, podemos tener el conocimiento de la Sagrada Escritura, pero tenemos que tener a Cristo, porque sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Y sin Jesucristo nosotros no podremos heredar la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Bendecimos el nombre del Señor. Y nadie puede tener el Hijo al menos que el Padre se lo permita. En otras palabras, nosotros somos los que tenemos que venir humillados delante de Dios y poner por basura todo nuestro conocimiento, como lo hizo el apóstol Pablo, para él tener el conocimiento de la vida eterna, el conocimiento del Cristo resucitado. Bendecimos el nombre del Señor. Porque hay muchas personas que tienen religión y son bien celosos de su religión, son bien celosos de las cosas que ellos practican, pero en realidad no son celosos para con la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él enseña en la Sagrada Escritura. Amarás al prójimo como a ti mismo. Bendecimos el nombre del Señor. Se disparó esa alarma ahí. Dice: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley, se cumple lo que prácticamente este intérprete de la ley le estaba haciendo al Señor Jesucristo. Esta gran pregunta, excelente pregunta, pero con un corazón incorrecto, con una aplicación y con una mala intención. Bendecimos el nombre del Señor. Pero el Señor es un tremendo pedagogo y un tremendo maestro, porque Él pone a que este intérprete de la ley, Él mismo le pregunta al Señor, le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees? O sea, que es importante que nosotros leamos las Escrituras y sepamos cómo nosotros la leemos, para nosotros poder hacer una correcta interpretación y aplicación de lo que estamos nosotros leyendo. No podemos recibir cualquier clase de conocimiento, porque hoy en día se ha levantado un montón de maestros y personas que están torciendo las Escrituras y están haciendo unos desastres en los altares. La gente está haciendo unos desastres porque están haciendo mercadería del Evangelio. Usan las almas para su propia ganancia. Y están haciendo cosas en cuanto a las ofrendas y a los diezmos. Y sabemos que Dios tiene establecido los diezmos y las ofrendas. Pero nosotros no podemos hacer el énfasis de nuestra predicación, no es el dinero ni el materialismo. Dios quiere que nosotros seamos prosperados, pero primeramente que seamos prosperados en nuestra alma, en nuestro espíritu. Buscar primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vendrá por añadidura. En cierta ocasión vino otro joven, un joven rico, le preguntó sobre la vida eterna y el Señor le dijo: bueno, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y entonces sígueme. Oye, y el joven se fue triste porque tenía tenía mucho dinero, tenía mucha herencia, tenía muchas tierras, era un muchacho rico. Y así hay muchas personas que cuando vienen a la situación del dinero y la finanza no dan el brazo a torcer. Bendecimos el nombre del Señor. Y para seguir al Señor, dice el Señor que tenemos que negarlo nosotros mismos, tomar nuestra cruz
y seguirle a Él. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Pero con estos evangelios que se han levantado totalmente erróneos y en contra de la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que saber cómo leemos y cómo aplicamos nosotros la Sagrada Escritura. Bendecimos el nombre del Señor. Y como yo siempre digo, yo prefiero leer para que no me engañen y no me vengan a meter a mí una clase de falacia como una verdad. Es importante que nosotros leamos y entendamos las Escrituras, porque el diablo conoce Biblia más que muchos de nosotros. El diablo conoce Biblia, porque con la misma Biblia trató de tentar a nuestro Señor Jesucristo para sacarlo del propósito de Dios. Y eso es lo que hace el diablo muchas veces. Usa los mismos creyentes para sacar a uno de los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura para nosotros llevar a cabo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros con respecto al reino. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que este joven, o este intérprete de la ley, quería justificarse a sí mismo. Quería declararse, es como cuando tú te justificas, tú te quieres declarar como si tú fueses una persona justa. Bendecimos el nombre del Señor. Él hizo una buena pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor siguió con su método de enseñanza para probarle al abogado lo lejos que él estaba de amar al prójimo. Porque a veces, muchas veces nosotros pensamos que estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios y que estamos cerca en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo para Dios, y cuán lejos nosotros estamos de verdaderamente cumplir con los mandamientos y los mandatos de Dios. Mira lo que el Señor le dijo a él, y le dio a él una parábola. Y esta parábola sobre el buen samaritano. Una parábola es una enseñanza con cosas terrenales para mostrar una verdad celestial o divina con respecto al reino. Bendecimos el nombre del Señor. Cuán corrompida estaba la enseñanza de los maestros judíos en esta materia, pues no tenían por prójimo a ninguno que no fuera de la nación judía. Aunque viesen a un gentil en peligro de muerte, no darían un solo paso para salvarle la vida, al pensar que el mandamiento no les obligaba en este caso, como sucede en muchas personas. El judío pensaba que el prójimo para ellos era solamente la gente de su nación, la gente de los judíos. Y hay muchas personas que piensan que el prójimo son solamente los familiares de ellos. Piensan que solamente el prójimo son las personas que ellos conocen. El prójimo es toda persona que está en necesidad. No importa si es de tu nacionalidad, si es de tu raza, si es de tu color, si es de otro país o si es de otra religión. Ese es el prójimo tuyo. Nosotros no debemos de mirar de a qué religión o a qué Dios tú le sirves cuando nosotros vemos a una persona que está en necesidad y está apaleada, como fue en el caso de este hombre que le robaron, le maltrataron y lo dejaron todo herido. Bendecimos el nombre del Señor cuando el Señor presenta esta parábola. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo corrigió esta equivocada noción del prójimo con una parábola. Cualquiera que se halle en caso de necesidad, sin importar raza, como dije anteriormente, clase social, nacionalidad, debe de ser tratado por nosotros como nuestro prójimo. Toda persona que esté en necesidad debe ser tratada como nuestro prójimo. Bendecimos el nombre del Señor. Y eso es lo que él dice en esta parábola. Y dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Oye, le dieron una tremenda paliza, le robaron y lo dejaron medio muerto. Dice, muchas de las clases sacerdotales, para dar un trasfondo en lo que estamos hablando, muchas de las clases sacerdotales y levitas que asistían a los sacerdotes tenían como residencia en Jericó, y por consecuencia recorrían el camino de Jerusalén a Jericó y viceversa. Pero ambos, sacerdotes y levitas, se pasaron al otro lado como haciéndose que no habían visto al necesitado. Oye, ellos estaban descendiendo de Jerusalén a Jericó. Como lo dije anteriormente, muchos de los sacerdotes, muchos de los levitas tenían como residencia Jericó, bajaban hacia Jericó
y viceversa, y de Jericó subieron a Jerusalén. Ven a esta persona herida, pero ellos se hicieron la vista gorda, como que no vieron al necesitado y se fueron a su residencia. Y posiblemente así mismito también son como muchos de los cristianos cuando tienen sus cultos o ven a la necesidad, le pasan por encima al borracho, al necesitado, a la prostituta, le pasan por encima a cualquier persona que esté en necesidad y se van a su culto porque ellos lo que quieren es llegar a su culto y no llegar tarde. Bendecimos el nombre del Señor, ignorando la necesidad que hay entre esta persona que está necesitada. ¿Cuántas personas hacen las cosas sin importarle el daño que causan a la otra persona? Dios quiere que nosotros seamos personas que sepamos amar al prójimo. Es por eso que el Señor pone esta parábola. Esta es una tremenda parábola, porque aquí se refleja verdaderamente el cristianismo verídico. Bendecimos el nombre del Señor, porque el cristianismo no consiste solamente de predicar o de ir a adorar al Señor. No, está también la aplicación de tener misericordia, de tener amor para con el ser humano. Cuando nosotros veamos la necesidad, ayudar a las personas que están en necesidad. Bendecimos el nombre del Señor. Podemos decir que ante los ojos de Dios, podríamos decir que ante los ojos de Dios, este sacerdote y este levita, ambos descendieron en su espiritualidad por hacer caso omiso de aquel hombre que estaba en necesidad del oportuno socorro. A veces nosotros pensamos que porque estamos haciendo las cosas para Dios, podemos pasarle por encima a la gente, sin importar el daño que le hacemos, pisotearlo, con tal de que nosotros lleguemos a hacer nuestra propia voluntad. Pero cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, sin importarle el daño que causamos, y haciendo caso omiso al daño que le causamos a la otra persona, nosotros no estamos ascendiendo en espiritualidad, estamos descendiendo, que fue lo que aconteció con este sacerdote y este levita. Ellos descendían a Jericó, pero por cuanto hicieron caso omiso del necesitado, ellos descendieron en su espiritualidad. Qué interesante que la persona que nosotros vemos aquí, que menos esperábamos que iba a ayudar a esta persona que estaba herida, fuese un samaritano. Bendecimos el nombre del Señor. Pero miren aquí lo que dice Mateo 25, del 35 al 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Bendecimos el nombre del Señor. Esa es la verdadera religión. Ese es el verdadero servicio que nosotros debemos de hacer como creyentes en Cristo Jesús. No ignorar el dolor de la persona. No ignorar el dolor que le causamos a la gente cuando nosotros hacemos nuestras cosas. En este caso, ¿cómo es posible que tú vayas a ir a un culto y en el mismo frente de tu iglesia o en la esquina de tu iglesia hay 3 o 4 borrachos ahí, hay uno tirado en la acera, y tú no eres capaz de pararte y comprarle una taza de café en el frío y darle un pedazo de pan? Y no lo quieres hacer porque tú vas a llegar tarde al culto. ¿Tú te piensas que Dios no está observando esa clase de actitud? Dios la observa. Pues nosotros debemos entender que más la verdadera religión es ayudar al ser humano, ayudar al caído, levantar al caído, no a una persona que se está cayendo. Yo le voy a decir, la persona se está ahogando, yo le voy a tirar un ancla para que se acabe de ahogar, en vez de yo tirarle un salvavidas, porque tengo que hacer algo y tengo que hacer esto. Y tenemos una clase de actitudes que no reflejan el amor de Cristo en ningún momento y en ningún lugar. Y podremos hablar lengua, podemos, como dijo el apóstol Pablo, ¿de qué vale que yo hable lengua y tenga toda clase de profecía si en mí no hay amor? ¿De qué vale que yo hable lengua y que yo presente toda clase de dones, toda clase de talentos, pero si yo no tengo amor, ¿de qué vale? ¿Cómo se refleja el amor? El amor
se refleja en esto. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste y estuve desnudo, me cubriste y enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Por eso es que el Señor dice que en el cielo van a haber muchas sorpresas. Va a haber un crujir de dientes, porque van a haber muchas personas que piensan que van a tener el primer lugar y no van a tener el primer lugar. No van a tener el primer lugar. Bendecimos el nombre del Señor. Pero podemos nosotros ver en el ejemplo de este samaritano que fue la persona que se le acercó a ayudar a esta persona que estaba herida. Se le acercó sin importarle su nacionalidad. Eso es importante. Que nosotros nos le acerquemos a la persona y no ignoremos o lo pongamos nosotros, lo marginemos porque la persona sea un extranjero o porque sea una persona que tiene problemas migratorios. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros debemos acercarnos a la persona sin importar la nacionalidad. Proverbio 25:21 dice: si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer y pan. Dale de comer pan. Y si tuviereis sed, dale de beber agua. Eso es lo que el Señor nos manda a nosotros a través de las Escrituras. Y el Señor no nos manda a un cuestionamiento, investiga a ver de qué clase de nacionalidad Él es. En la necesidad que Él está. Si la persona está herida y está sufriendo y está dolorida o tiene situaciones, el deber nuestro es ayudar. Y si la persona se está ahogando, como dije anteriormente, no le tire un ancla, tírale un salvavidas, ayuda al prójimo. Bendecimos el nombre del Señor. Ese es el mandato de parte del Señor. Un poco de información aquí. Entre los judíos y los samaritanos, escuchen esto, existía una rencilla, un odio. Los judíos se consideraban como los puros descendientes de Abraham, mientras que los samaritanos fueron una raza que surgió cuando los judíos del norte se casaron con otra raza después del exilio. En otras palabras, que los samaritanos estaban mezclados después del exilio, empezaron a mezclarse y a casarse con otras razas. Empezaron a casarse. Después del exilio de Babilonia, hubieron muchos de ellos que empezaron a hacer esta situación y empezaron a mezclarse, cosas que ya Dios le había dado a ellos los mandamientos que no hiciesen. Y vemos que Esdras, cuando Dios lo manda a él a restaurar la ley, tuvo que lidiar con esta situación. Y parece algo rocoso, pero Esdras lo mandó a que dejaran mujeres aunque eran mujeres de ellos, aunque era por cuanto no eran de su raza, que se divorciaran, que los dejaran. Bendecimos el nombre del Señor. Por eso fue en aquel momento. Pero nosotros sabemos que el judío se consideraba como el verdadero descendiente de Abraham, porque ellos no estaban mezclados. Ellos no estaban mezclados y trataban con indiferencia al samaritano. Pero también el samaritano le había hecho cosas a los judíos cuando ellos estaban tratando de reconstruir la muralla. Sanbalá y Tobías y unos samaritanos, unos árabes, le hicieron la vida imposible para el judío levantar a las murallas de Jerusalén. Pero entonces nosotros vemos que siempre ha existido entre ellos una rencilla, un odio entre ambos, ¿no? Y el Señor siempre, desde que aparece el Señor empieza a lidiar con este odio, esta rencilla y este resentimiento que había entre el judío y el samaritano. Y lo vemos nosotros cuando el Señor le predicó a la samaritana en el pozo, que hubo una situación ahí con la cual ella le preguntó al Señor: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí que te dé agua de beber? Y el Señor estaba lidiando con esa situación. Y no voy a entrar en ese segmento, porque el Señor estaba tratando de lidiar con ella, porque ella tenía esa situación, ella sabía que entre los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, que era lo que pasaba aquí en este momento. Y el Señor presenta esta parábola, porque nosotros vemos aquí que el que menos nosotros esperábamos que se iba a parar a ayudar, y era a un judío, fue el samaritano. Oye, qué interesante y qué irónico. Porque a veces nosotros pensamos que las personas que deben verdaderamente ayudar al ser humano son los pastores, son los ministros, son las personas que profesan fe en el cristianismo. Y a veces son más malos que el diablo, los mismos cristianos. Hacen cosas y ponen tropiezos y hacen cosas que no deberían de hacer. Y no estoy juzgando ni señalando a nadie, pero debo decir las verdades. A veces las personas que menos profesan el verdadero cristianismo son aquellos que profesan esa fe,
como lo vimos nosotros en el sacerdote y el levita. El sacerdote y el levita le pasaron por encima a esta persona necesitada, que estaba en necesidad de ayuda, y una persona que no era, vamos a decir entre comillas, que no era creyente, se acercó a ayudar a esta persona que estaba caída. Una persona que no profesaba la fe. Bendecimos el nombre del Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros juzgamos a la persona. Porque ellos no son de nuestra religión o porque ellos no creen lo que nosotros creemos. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este samaritano se le acercó sin importarle su nacionalidad. Vendó sus heridas. Eso fue lo que él hizo. Vendó sus heridas. Usó de sus propios lienzos. Hizo uso de sus propias provisiones, echándole aceite y vino para lavar sus heridas. No solamente se le acercó, sino que vendó las heridas, le untó aceite, le echó vino para tratar de sanar a esta persona. Y luego lo monta en su cabalgadura. Lo monta en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Ok? Y le dio al mesonero 2 denarios. Le dijo, cuídamele. En otras palabras, cuida de él como si fuese a mí mismo. Cuídamele, ¿no? Y le dio un sueldo de 2 días de salario, que eran 2 denarios. Y no solo eso, sino que le dijo algo más. Si algo más tengo que darte por el cuidado de él, cuando yo regrese te lo daré. Oye, qué clase de ejemplo nos muestra el Señor con este samaritano, que hizo la ayuda completa y total. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros, quién de nosotros metería en su propio carro a una persona que está herida y lo llevaría al hospital en cuidado de emergencia si está en necesidad? O si la persona ha sido herida, o si está siendo apaleada, o está en una contienda con una persona, por lo menos párate, coge tu celular y llama a la policía, llama en emergencia. Nosotros hacíamos eso mucho en housing. Cuando habían las situaciones teníamos que llamar a emergencia, llamar a la ambulancia. Y si habían contiendas de personas peleando, había que llamar a la policía. O sea, a veces no podemos hacer todo lo que hizo este hombre, pero nosotros sí podemos hacer un pare en nuestra trayectoria para tratar de ayudar a la persona que está en necesidad. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Cuántas personas se meterían en una contienda doméstica donde un hombre le está dando a puños a una mujer? Y le pasan por el lado porque no quieren meterse con esas situaciones. Pero nosotros tenemos que hacer un acto y por lo menos llamar a la policía y hacer cosas que indiquen que nosotros estamos a favor del marginado, de la persona que es abusada. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que hizo este samaritano. Esta es una tremenda parábola, porque el intérprete de la ley no pensaba que esta persona herida podría ser su prójimo. Pero el Señor le dijo, mira, y le mencioné esta parábola para indicarle a él cuál era el prójimo y quién hizo el beneficio que necesitaba el prójimo. Entonces el Señor le pregunta al intérprete de la ley, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le hace una pregunta, porque este hombre, intérprete de la ley, que tenía mucho conocimiento, versado en la ley, tenía conocimiento, le hace pregunta al Señor capciosa para tratar de probar al Señor, evaluar al rabino, a ver si verdaderamente él, como estaba enseñando y tenía discípulos, a ver si verdaderamente él conocía la ley. Pero el Señor es un rabino, y no solamente eso, sino que el Señor conocía los pensamientos de la persona, y Él es el verbo, Él es la palabra viva, Él es la palabra encarnada. El Señor conocía la ley sin estudiarla. Porque dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra se encarnó. Ya Dios venía con ese conocimiento. Pero el Señor cumplió con todos esos requisitos. Y muchos de ellos lo categorizaban a él como, tú eres un carpintero. ¿Qué conocimiento tú puedes tener con respecto a la ley? Pero el Señor le contesta a este intérprete de la ley con otra pregunta. Porque una pregunta capciosa, con una mala intención, para probar tu conocimiento, para ver si tú caes en un error y ellos decir, bueno, yo conozco más Biblia. Para ellos es sentirse bien de que conocen más Biblia que tú. ¿Cuántas personas cuando tú estás dando una clase te hacen a veces preguntas que ellos mismos conocen? Pero es para evaluarte a ti como maestro. Te decimos el nombre del Señor. Pero el Señor le hizo a él otra pregunta. Y le dijo a la última pregunta para ir cerrando el capítulo, dice,
¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete judío ni siquiera podía decir el samaritano, sino que se limitó a decir el que hizo uso de misericordia. El que hizo uso de misericordia. ¿Por qué no podía decir el samaritano fue el que tuvo misericordia? Oye, tenía tanto resentimiento y tantas cosas dentro de sí mismo, que ni siquiera esto podía decir. Hay muchas cosas que para nosotros obtener conocimiento de Dios y ser lleno del Espíritu Santo de Dios, tenemos que sacar un montón de basura que muchos de nosotros tenemos dentro. Me voy a incluir en el paquete. Porque todos nosotros estamos lidiando con cosas que nosotros sabemos que tenemos que sacarlas. Si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, no podemos ser llenos del odio, de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón. Tantas cosas que hay dentro del hombre y dentro de la mujer. Porque no voy a decir hombre, a veces cuando dice hombre y uno incluye a la mujer, puede decir el hombre y la mujer. Que quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios, pero no dan el brazo a torcer. No se quieren someter a lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Oye, tú puedes tener tu propia interpretación, pero el Señor ha escrito estipulaciones aquí escritas que nadie la puede torcer. Y si tú montas un fundamento contrario al que está escrito en la Sagrada Escritura, tú estás tratando de crear una propia secta. O crearte tu propia situación, tu mundo religioso, que no va a tener respaldo de parte de Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el intérprete de la ley trató al herido, escuchen esto, el intérprete de la ley trató al herido como un tópico de discusión. El herido era para él solamente un tópico de discusión, algo de qué hablar. El sacerdote trató al herido como un problema para evitar. Lo vio por un lado y salió por el otro. O sea, si yo tengo que ir a mi culto, tengo que hacer mi servicio y en otra ocasión, y se fue por ahí. El levita lo trató como un objeto de curiosidad, posiblemente se le acercó, lo miró y se fue. Tampoco lo asistió. Solamente el buen samaritano trató a esta persona con amor. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? 3 principios. 1. La falta de amor es fácil de justificar aun cuando sabemos que estamos equivocados. En otras palabras, cuando yo tengo falta de amor, yo puedo justificarme aún sabiendo que lo que estoy haciendo está incorrecto y está mal. O sea, no me importa lo que la gente comente, yo voy a hacer lo que me da la gana y te justifica a ti mismo, aún sabiendo que estás equivocado. Te estás tratando de justificar. Te está tratando de decir que yo soy una persona justa, que yo soy una persona buena, aún sabiendo que las cosas que tú estás haciendo están mal. Nuestro prójimo es todo aquel que sea de cualquier raza, credo, clase social que se encuentre en necesidad. Ese es nuestro prójimo. Y en tercero, el amor actúa para ayudar en la necesidad de la persona y no hay razón para rehusar ayudar al necesitado. Nosotros debemos de ayudar al necesitado. La persona que está en necesidad. Bendecimos el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros aplicar lo que enseñamos y lo que leemos. Bendecimos el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a cuando nosotros veamos la necesidad, a hacer un pare, acercarte y tratar de ayudar. Y debemos de reconocer que a veces tú tratas de ayudar a las personas y las personas no quieren ser ayudadas. Y es por eso que a veces están en esas condiciones, porque no aceptan la ayuda del ser humano. Hay personas, yo me le acercaba a personas desamparadas para tratar de entrar en una conversación, a ver si uno le puede comprar un café, algo para comer. Y yo me le acercaba para hablar con ellos, pero a veces han salido ellos bien con una violencia que tú dices, wow, pero ahora yo me pregunto por qué tú estás así, porque la gente tratan de ayudarte, pero tú no te dejas ayudar. Bendecimos el nombre del Señor. Hasta hace poco me le acerqué a uno y la persona estaba llorando. O sea, este hombre estaba en una esquina ahí, pero uno compra las tarjetas para entrar en el tren y él estaba ahí, estaba llorando en una esquina, marginado. Y yo me le acerco, tenía $5, digo, déjame darle $5 por lo menos, no tengo nada más que darle, déjame darle $5. Y le doy los $5 y le digo, listen,
Can I make a prayer for you? Do you mind if I pray for you? Para hacer algo, no solamente porque uno le puede dar una ayudita a una persona, pero uno quisiera como orar, hacer presentar a la persona en oración para que Dios le ayude. Y la persona dijo, no, I don't want that. Me dijo, oye eso. Digo yo, oye, ahora yo sé por qué posiblemente tú estás así. Y es porque tú no dejas que las personas te ayuden. Muchas personas están así también. Entonces es que nosotros vimos aquí en el ejemplo del buen samaritano, que el buen samaritano se le acercó a esta persona y esta persona no se rehusó a la ayuda. Hay muchas personas que son bien orgullosas y aún estando heridas, estando apaleadas por la situación, tú te le acercas y tú quieres ayudarlo a ellos y ellos no quieren aceptar tu ayuda. Ellos piensan como que tú no lo puedes ayudar a ellos en nada. ¿Quién eres tú para ayudarme? Y ni siquiera quieren aceptar tus oraciones porque ellos no te ven a ti con una vestimenta sacerdotal de cura. Pero mira, Dios escucha a todo aquel que hace una oración de corazón. Dios escucha a uno. Porque Dios está en todas partes y Dios lo que ve es el intento del corazón de la persona que presenta la oración. Y cuando nosotros oramos, Dios escucha. Bendecimos el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios declara y dice que nosotros somos ahora reyes y sacerdotes. Así que yo espero que esta palabra te haya servido el consejo bíblico. Te haya ministrado, a mí me ha ministrado. Bendecimos el nombre del Señor. Y yo sé que Dios quiere ayudar a nuestras vidas, que nosotros apliquemos lo que nosotros entendemos, lo que nosotros leamos y que nosotros seamos mejores cristianos. Esto nos enseña a cada uno de nosotros a ser mejores cristianos. Bendecimos el nombre del Señor. Así que si tú no crees, si tú no has creído a Cristo y no lo has aceptado en tu corazón, tú lo puedes aceptar. Tú en tu propia habitación, en cualquier lugar en donde tú te encuentres, tú puedes entregarle tu corazón al Señor y el Señor vendará las heridas y el Señor te mostrará verdaderamente el camino hacia Él. Y el camino es solamente a través de Jesucristo. Yo no puedo presentar otro evangelio que el que yo aprendí. Y no puedo presentar a otra persona que no sea el que se me reveló a mí, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que te presentamos esta palabra y espero que te haya sido de bendición. Entrégale tu corazón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy las gracias por haberme permitido, Señor, presentar esta palabra. Señor, que las personas que la vayan a escuchar sean edificadas, Señor, y puedan entender, Señor, lo que tú explicas a través de ella. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Yo soy el hermano Ramón King y que Dios te me bendiga en este día.